Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Quiero entregar un conocimiento referentemente al mandamiento número 6. ¿Ya? Hoy en día recuerden que los hijos de maldición, los hijos de perdición, lo que se van a perder, todos aquellos que se han vuelto atrás del santo mandamiento, como dice la palabra en el libro de Pedro, dice de que ellos apostataron de la fe, por tanto, todos ellos se levantan ahora contra todo lo verdadero de Dios y es objeto de adoración a Dios, ¿verdad? Eso lo habla en segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Dentro de esto, quiero enseñarle lo que usted está viendo en pantalla, de esta forma en lo que se resume, digamos, el sermón del monte, ¿ok? Cuando Jesús habla, Jesús y los mandamientos, ¿verdad? Cuando te dice Jesús y la ley, él modificó el mandamiento 6, que es Jesús y la ira. También tiene que ver el mandamiento 6, el amor hacia los enemigos, Jesús y el adulterio, mandamiento 7, ¿verdad? También habla Jesús y el divorcio, que también está incluido en su mandamiento 7. Jesús y los juramentos, mandamiento 3. Y Jesús y el juzgar, también está en el mandamiento 9. Y bueno, y todo lo que usted ve en pantalla, pues, todo lo que es relacionado a la justicia, lo que es relacionado a lo espiritual y lo que es relacionado a la obediencia. De esa forma se resume de alguna forma el sermón del monte. Entonces yo quiero hablar lo que es el tema de los mandamientos, específicamente el mandamiento número 6, ya que hoy en día no se toma mucho en cuenta el tema de los mandamientos y la gente cada vez se está yendo más al infierno. Amén. Yo al Señor muchas veces le he dicho, chuta, Señor, me sacrifico harto en ir a buscar gente afuera para que se convierta, pero a eso en la iglesia se están perdiendo más. Po. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, que están dentro de las congregaciones inclusive, están más perdidas que los que están afuera. Entonces eso es una preocupación muy grande, por eso Dios colocó en mi corazón empezar a hacer algunos videos con enseñanzas. Así es que quiero entregarle esta enseñanza, ¿ya? La doctrina de Cristo, primero que todo, se encuentra en 2 de Juan, capítulo 1, y es justamente el guardar los mandamientos, ¿ya? Esa es la doctrina del Señor Jesucristo, el guardar los mandamientos del amor, ¿amén? O la ley del amor, como le llaman. Leo la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice como título, doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¿Y cómo es eso andando en la verdad? Es andando conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ah, ahí nos queda claro. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. O sea, en simples palabras, lo que nos enseña de que la doctrina del Señor Jesucristo es el amor, y ese amor está representado en los 10 mandamientos del amor, ¿verdad? Luego dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por vosotros, después dice en el 9, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Espíritu Santo dentro de él. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque sí permanece el Espíritu Santo dentro de esa persona. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, para que no participen de sus malas obras. ¿Se entendió claramente, verdad? Los 10 mandamientos corresponden a la doctrina del Señor Jesucristo. Lo dice directamente el Señor Jesús acá, también habla sobre Jesús y la ley, ¿verdad? Lo está hablando acá en Mateo 5:17. Dice, no piensen ustedes que yo he venido a exterminar la ley o a exterminar a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley del amor, de los mandamientos, ¿verdad? Hasta que todo se haya cumplido. Y aquí habla también otra cosa, dice, de manera que cualquier persona que quebrante un mandamiento chiquitito, pequeñito, pero aún así los enseñe, esta persona será llamada pequeñita en el reino de los cielos. Pero más si la persona guarda los mandamientos, y así también los enseñe, esta persona será llamada grande en el reino de los cielos. Y aquí nos hace una advertencia, dice, porque les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces hay muchas personas que son cristianas y no guardan los mandamientos. ¿Usted piensa que van a llegar al reino de los cielos? Difícil, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, habla, dice, airaos, hablando, ¿verdad?, del mandamiento 6, que tiene que ver con la ira, con el tema de matar. Está hablando y dice, airaos, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? No hace esa advertencia para que no pequemos, ni deis lugar al diablo, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el enojo, en el momento que uno le da el lugar al diablo, el diablo puede enfermar a la persona, ¿ya? Para que usted tenga eso en conciencia. ¿Qué es lo que dice Jesús respecto al mandamiento 6? Esto está en Mateo 5, versículo 21 al 26, y lo leo, espero que usted lo entienda. Si no alcanzo a redactar esto en un video, voy a tener que repartirlo en 2 videos. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo lo siguiente, cualquiera que se enoje siquiera con su hermano será culpable de juicio. ¿Se entiende? Cualquiera que se enoje cualquiera con su hermano. ¿Ok? Quiero detenerme un segundito aquí para que usted logre entender lo siguiente. La palabra de Dios cuando habla de tu hermano,
somos los hermanos de Jesús, los verdaderos hermanos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo contra los gentiles, nos está diciendo que nos enojemos contra los hijos del diablo, está diciendo con tu hermano. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Quiénes somos los verdaderos hermanos? Somos, dice la palabra de Dios, que llegó la Virgen María con sus hijos a donde Jesús y le dijeron, oye, te buscan tu mamá y tus hermanos afuera. Entonces Jesús dijo, ¿quién es mi madre, mis hermanas y mis hermanos? Miró a su discípulo, apuntó hacia ellos y dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. El resto no. El que no es conmigo, automáticamente está contra mí, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, dentro de eso hay que tener consideración de lo que el Señor a nosotros nos hace mención. ¿A quién considera verdaderamente sus hermanos? A todo aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, dentro de esto cuando dicen, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no contra los hijos del diablo, ¿verdad? Sino que contra los verdaderos hijos de Dios, se enojara contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que lo maldiga, ¿verdad? Diciéndole necio, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, ¿verdad? Que lo maldiga y le diga fatuo, quedará expuesto al lago de fuego, al infierno de fuego, dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, con tu hermano, pronto, entre tanto que estás con vida. No sea que tu hermano te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, o mejor dicho, seas echado en el infierno. De cierto te digo, no saldrás del infierno hasta, ¿cómo? Repito, de cierto te digo que no saldrás del infierno hasta, ¿hasta cuándo? Hasta que pagues el último cuadrante o pagues toda tu deuda. Wow, o sea, así se puede salir del infierno, por supuesto. Eso dice la palabra, cuando si hay alguna deuda que uno no pudo solucionar, se tiene que pasar a pagar en el infierno. ¿Correcto? Nuestros hermanos católicos hablan que ese es el purgatorio, pero el purgatorio es el mismo infierno, para que lo entienda. Mateo 18, del 23 al 35, lo leo también. Esto tiene, voy a explicarlo más que leerlo, ya, porque es muy largo el trozo y es muy poco el tiempo de video. Aquí el Señor hace mención y da un ejemplo de que había un hombre que le debía mucho dinero a él, le debía demasiado. Y el hombre se arrodilló, le pidió perdón, que tuviera misericordia, que se lo iba a pagar poco a poco, pero el Señor le perdonó toda la deuda. Pero sin embargo el tipo, que fue perdonado por Dios, ¿verdad? En este caso por ese gran, magnífico rey, fue y empezó a hostigar, empezó a presionar, empezó a exigirle a una persona que le debía, ¿verdad? Que le pague, que le pague, que le pague, que le pague. Y esta otra persona hizo exactamente lo mismo que él había hecho. Se arrodilló delante de él, le pidió que tenga misericordia, que se lo iba a pagar sí o sí a poco. Pero el tipo no tuvo misericordia, por tanto lo echó preso a esta persona. Entonces, los ángeles vieron todo esto y le llevaron este mensaje al Señor, y el Señor mandó a llamar a esta persona, ¿verdad? Que fue cruel, no perdonó como Dios le había perdonado a él. Y le dice, ¿no habías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces Dios, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. ¿A quién se lo entregó? A los verdugos. Y los verdugos son los carceleros del infierno, ¿verdad? Entonces él se fue al infierno a pagar todo lo que debía. Exactamente lo que habla en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 25. Dice que no saldrás de ahí hasta que pagues todo. Hasta el último cuadrante no saldrás del infierno, ¿verdad? Entonces, así dice también, versículo 35, Mateo 18, 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremendo, ¿verdad? Luego en Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, deudas o pecados, que es todo lo mismo, es sinónimo. Ofensa es sinónimo de deudas y ofensas es sinónimo de pecados. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, Dios también les perdonará las ofensas que le hayan hecho a Dios, ¿verdad? Pero si ustedes no perdonan las ofensas a sus hermanos, de esta manera Dios tampoco les perdonará a ustedes las ofensas que hagan contra Él. Lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, dice, ¿cómo se perdona al hermano? Pero esto lo vamos a continuar en el segundo video, ¿ya? Inmediatamente. Muchas bendiciones.